Recuérdele que se tiene que registrar. Ya, gracias. Ya pues, voy a empezar a hablar yo ahora. Yo te digo, cuando acá. Sí. Ya. ¿Empiezo a hablar? No hay nadie. Hola, buenos días. Bienvenidos a todos. Bienvenida, estimada Erika, un gusto saludarte. Adriana Schwetz, abogada de Mota Argentina, de este lado. Un placer acompañarte en esta oportunidad sobre cómo hacer negocios en Ecuador desde la mirada argentina. Desde ya agradecemos su asistencia a este webinar que constituye uno de los tantos que Mon Group organiza con el objeto de poder brindarles actualidad desde la perspectiva legal, tributaria y de actualidad en las relaciones comerciales entre los 11 países donde tenemos oficinas propias. Este webinar abordará los aspectos generales que servirán de guía para todas las empresas que deseen instalarse en Ecuador. Hola Adriana, mucho gusto. Buenos días con todos. Gracias por hacerme partícipe del webinar y quedamos que sigas con tu presentación. Gracias, Erika. Bueno, iniciaremos esta presentación con las características principales del país. La República de Ecuador es un país con una superficie de 283.561 kilómetros cuadrados. Tiene 24 provincias divididas en 4 regiones: la costa, la sierra, el oriente y la región peninsular donde se encuentra la isla de Galápagos. Su capital es Quito y su puerto marítimo está en Guayaquil. Ecuador cuenta con una población de 17,5 millones de habitantes. La mayor parte de sus habitantes se encuentran en 3 provincias: Guayas, con su capital en Guayaquil; Pichincha, con su capital en Quito; y Manabí, con su capital en Puerto Viejo. Por otra parte, la forma de gobierno corresponde a la de una república presidencialista y se administra en forma descentralizada. El poder del Estado ecuatoriano se encuentra dividido en 5 poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el judicial y también el poder electoral y el poder de transparencia y control social. En el aspecto de la política monetaria y fiscal, Ecuador mantiene una economía dolarizada, por lo que no tiene una política monetaria independiente. Sin embargo, esta condición ha ayudado mucho a controlar sus niveles inflacionarios. Las actividades económicas más importantes de Ecuador, que componen el PBI del país, son la industria manufacturera, la agroindustria, también la explotación de minas, la construcción, la refinación de petróleo, la pesca, el transporte y la comunicación. La industria manufacturera es el sector más representativo en el PBI ecuatoriano. Las actividades que siguen en importancia son la fabricación de productos a base de metales, minerales, la fabricación de productos farmacéuticos y productos químicos. La industria del petróleo es el principal rubro de ingreso de divisas al país. Y la mayor parte de los ingresos por inversión extranjera directa provienen de los países como Holanda, España, Canadá, Estados Unidos y China. En términos comerciales, Ecuador tiene una red de 11 acuerdos comerciales internacionales vigentes, donde los más relevantes son con México, que se firmó en 1987, Chile en el 2010, la Unión Europea en el 2016, el EFTA en el año 2018 y con el Reino Unido en el año 2019. Respecto a los convenios para evitar la doble imposición, Ecuador ha venido trabajando hace más de 30 años con el objeto de atraer la inversión extranjera al país. Por eso ha suscrito convenios para evitar la doble imposición con Alemania, con Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Corea, España, Francia, Italia, México, Rumania, Singapur, Suiza y Uruguay. También rige la decisión 578 de la Comunidad Andina sobre doble tributación. Con Argentina únicamente tiene convenio para evitar la doble imposición, pero aplica
a las rentas de transporte aéreo. Desde el punto de vista jurídico, el derecho ecuatoriano tiene como antecedente histórico el derecho romano. El Código Civil en el ordenamiento jurídico ecuatoriano se inspiró en el modelo del Código chileno de Bello. El sistema legal es latino-romano, como la mayoría de los países de Latinoamérica. A continuación vamos a tratar los aspectos tributarios, societarios, para constituir una sociedad en el Ecuador, y la reglamentación en materia laboral y de seguridad social. ¿Cómo instalarse en Ecuador? Cuando el empresario ya ha iniciado relaciones comerciales con el país y su contraparte le pide factura local, el empresario deberá evaluar la decisión de constituir una compañía en Ecuador. En el país existen 6 tipos de compañía de comercios que están regidas por la ley de compañías. La compañía en nombre colectivo, la compañía en comandita simple y dividida por acciones, la compañía de economía mixta, la compañía de responsabilidad limitada, la compañía anónima, la sociedad por acciones simplificadas y por último el establecimiento de una sucursal de una compañía extranjera. Sin embargo, los tipos sociales más utilizados y que facilitan la organización empresarial son las compañías anónimas, las compañías de responsabilidad limitada y las sucursales de las empresas extranjeras, que deben ser inscritas en el registro mercantil. La Superintendencia de Compañía de Valores y Seguros es la entidad que fiscaliza y controla las distintas formas de organización empresarial. Todas las compañías deberán designar un mandatario con facultades suficientes para que puedan ejecutar el procedimiento de creación de la empresa sin que los accionistas requieran estar en Ecuador para constituirla. También, y a partir de febrero del 2020, se crearon las SAS, que son las sociedades por acciones simplificadas, que constituyen la transformación societaria más importante del derecho societario en Ecuador, ya que su objetivo principal es facilitar al empresario la realización de actividades mercantiles. También se permite reducir el costo y el tiempo de inscripción de nuevas sociedades en el país. Son sociedades de responsabilidad limitada, es decir, él o los socios solo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Lo detallaremos en las filminas de más adelante. Las sociedades por acciones simplificadas. Bueno, ¿cómo instalarse en Ecuador? Las instituciones que intervienen son la Superintendencia de Compañía de Valores y Seguros, el Registro Mercantil y el SRI, que es el Servicio de Rentas Internas. Crear una empresa en Ecuador nos da la posibilidad de participar en concursos públicos. Si la empresa quiere participar de estos concursos, deberá inscribirse en el Registro Único de Proveedores Ecuatorianos, que es el RUP, y se deberá justificar el cumplimiento de ciertos parámetros: capital mínimo, experiencia previa y otros antecedentes de acuerdo a los requerimientos del servicio. Existen 3 situaciones para las compañías extranjeras. En el punto A podemos ver que existe la situación de que hay determinadas empresas que tienen que realizar actividades esporádicas o actos aislados. El artículo 6 de la ley establece que no requieren domicilio, pero sí deben contar con un apoderado o representante legal que va a tener las facultades de contestar las demandas y cumplir con las obligaciones adquiridas. En el punto B está la situación de la empresa que necesita ejercer y ejecutar obras públicas, prestar servicios públicos, explotación de recursos naturales del país. Y la situación C es aquellas empresas que deseen ejercer directa y habitualmente sus actividades económicas en el Ecuador. Tanto en el punto B como el C, esas tipos de empresas requerirán domiciliarse en Ecuador para poder adquirir y operar y adquirir obligaciones. Al margen de las sociedades por acciones simplificadas, como mencioné anteriormente, que las explicaré más adelante, los tipos de empresas más comunes en Ecuador son
la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. En Ecuador, el 100% de la propiedad extranjera está permitido. El mínimo es de 2 accionistas y pueden ser personas físicas, personas jurídicas o ambas. Y todas las entidades legales en Ecuador necesitan un presidente y un director general que van a ser los representantes legales. Ahora vamos a comentar cada uno de los tipos sociales que mencionamos, cuáles son los requisitos. La compañía limitada debe tener un mínimo de 2 socios y un máximo de 15. El capital mínimo debe ser de $400 y deberá ingresar el 50% al momento de la constitución con un plazo de 1 año para integrar el saldo. La responsabilidad de los socios se encuentra limitada al monto de sus aportes individuales. Y el fondo de reserva o reserva legal es del 20% del capital. La sociedad anónima, bueno, si hacemos una analogía con Argentina, las sociedades de responsabilidad limitada en Argentina pueden tener un mínimo de 2 socios y un máximo de 50. En el caso de Ecuador es un máximo de 15. La sociedad anónima tiene un mínimo de 2 socios y el máximo es ilimitado. El capital mínimo es de $800 y se deberá ingresar el 25% al momento de la constitución y el saldo en un plazo de 2 años. Si los accionistas fueran personas jurídicas extranjeras, sus capitales sociales deberán estar representados únicamente por acciones nominativas. Y el fondo de reserva legal o reserva legal es del 10% del capital. Tanto en la compañía limitada como en la sociedad anónima, la representación legal se otorga a mandatarios. Y el representante legal obliga a la compañía, pero no adquiere obligaciones personales con relación a los negocios, excepto en los casos previstos en la ley relacionados a fraude u omisiones por los que adquieren responsabilidad solidaria. La sucursal de la sociedad extranjera tiene un capital mínimo de $2.000 y deberá tener un representante legal permanente. Los documentos para inscribir una sucursal en Ecuador es el certificado de existencia ideal, la escritura de constitución social de la compañía matriz, la resolución del directorio autorizando el establecimiento, y se debe llegar e identificar a la persona humana natural o natural titular de los derechos. Es muy importante eso, se debe identificar al beneficiario final. El proceso de constitución es bien simple. En primer lugar, se deberá reservar el nombre, que se hace en la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros. De esa manera se constatará que no existe homonimia. En segundo lugar, se elaboran los estatutos. Se confecciona el contrato social que regirá la sociedad y se valida mediante una minuta suscrita por un abogado. Después se eleva a escritura pública. El notario público recibe la denominación, la reserva de denominación, el certificado de integración del capital y la minuta con el estatuto. Seguidamente, con la resolución de creación de la empresa por parte de la Superintendencia de Compañías, se procede a la publicación de la resolución en un diario de circulación nacional. Luego se inscribe la compañía en el registro mercantil en el cantón donde fue constituida, o sea, en la jurisdicción donde fue constituida. Una vez inscripta la sociedad, la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros emite los documentos para el Registro Único del Contribuyente, para la obtención del Registro Único del Contribuyente, que es el RUC de la empresa. Perdón. Entonces, se acude al registro mercantil del cantón donde fue constituida para inscribir a la sociedad. El tiempo de realización del trámite es de 15 a 30 días si el trámite se hace online y si es presencial hasta 2 meses demora. Como les dije anteriormente, ahora pasaremos a comentar
cuál es la regulación de las sociedades por acciones simplificadas, las SAS, que fueron creadas en febrero del 2020. Perdón. Son una nueva modalidad de compañía en Ecuador. Son sociedades de responsabilidad limitada, es decir, él o los socios solo serán responsables hasta por el monto de sus respectivos aportes. Como señalamos anteriormente, el objetivo principal de su creación es facilitar al emprendedor la realización de actividades mercantiles, ya que permite reducir el costo y el tiempo de inscripción de nuevas compañías. Vamos a dividir sus principales características en dos categorías. La primera es la relacionada a la razón de su creación y la segunda vinculada a las características jurídicas de este tipo de compañías. Las características generales de las sociedades por acciones simplificadas es que es una compañía que reduce considerablemente las barreras de entrada, puesto que sus requisitos y costos de constitución son muy bajos o casi nulos. Crea mayor libertad y comodidad al momento de ejercer actividades comerciales. Permite que sean compañías unipersonales, es decir, se pueden constituir con un solo accionista. Prevalece la autonomía de la voluntad. Permite que se autorregule con mayor flexibilidad al poder incorporar resoluciones privadas como protocolos, acuerdos de accionistas, acuerdos de no competencia, y favorece el acceso al crédito a través de instituciones públicas o privadas. Desde el punto de vista jurídico, este tipo de compañías pueden realizar todas las actividades permitidas y por consiguiente podrán tener un objeto social amplio. Sin perjuicio de lo anterior, no podrán realizar actividades relacionadas a operaciones financieras, actividades de mercado de valores, seguros y otras que puedan considerarse como actividades especiales. Como se indicó anteriormente, este tipo de empresas pueden constituirse con un solo accionista, al contrario de las estructuras tradicionales que requieren al mínimo 2 partícipes. La representación legal recae en una única persona y no necesita de un gerente general y presidente, como establece la ley de compañías en las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada. Las acciones son de libre disponibilidad y negociación. Pueden transferirse libremente a través de una nota de cesión. Estas compañías pueden tener acciones ordinarias y preferentes. Y se podrán realizar actos o pactos de accionistas para limitar o reglamentar la transferencia de acciones hasta por un plazo de 10 años. Las SAS no pueden cotizar en bolsa con excepción de emisión de obligaciones. Las personas que sean accionistas de las SAS serán responsables frente a los acreedores únicamente hasta el monto de su participación o del capital que poseen en la compañía. Y el capital social, este tipo de compañías no requieren de un capital mínimo para su constitución. En caso de fijar un capital mínimo, se puede aportar dinero o bienes. Y el accionista tiene el derecho a la inspección, podrá solicitar y revisar los estados financieros en un plazo no menor de 5 días de anticipación a la fecha en que se celebrará la junta en la que se discutirá sobre los asuntos relacionados. El proceso para su constitución es la reserva de denominación en el portal de superintendencias de compañías, valores y seguros, la confección del estatuto, en caso que la constitución se realice con aporte de bienes inmuebles o bienes que requieran de inscripción, deberá constituirse mediante escritura pública ante notario. Y si la constitución se realizó con aporte de dinero, se debe abrir la cuenta bancaria de la compañía y depositar el importe hasta un plazo máximo de 24 meses. Después se inscribe en el registro de sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y se obtiene el registro único del contribuyente, el RUC. En Argentina, las sociedades por acciones simplificadas se han visto un poco restringidas con la nueva administración porque están siendo observadas de manera muy rigurosa por la Inspección General de Justicia, así que de alguna manera se están prescindiendo de constituir las sociedades por acciones simplificadas. Si bien la ley existe, hay resoluciones que restringen su funcionamiento, lamentablemente.
Bueno, la administración tributaria. Los principales impuestos aplicables a las sociedades que realizan actividades en el Ecuador son el IVA, que es del 12%, el impuesto a la renta, que es del 25% para las empresas que se encuentran bajo el régimen general, y el 2% para las microempresas. El impuesto a los consumos especiales, que es el impuesto que grava ciertos bienes y servicios considerados suntuarios, detallados en la Ley de Régimen Tributario Interno en el artículo 82. Y el impuesto a la salida de divisas. Este impuesto se paga por la transferencia o traslado de divisas que se efectúen al exterior, sea en efectivo o a través del giro de cheques, y se aplica una tasa del 5%. También existen otros impuestos como los ambientales y los municipales. Adicionalmente, y esto es muy importante, las empresas que cuentan con trabajadores reconocerán en beneficio de los mismos el 15% de las utilidades líquidas generadas en un ejercicio fiscal. Las sociedades ecuatorianas y extranjeras domiciliadas están sujetas al pago de impuesto a la renta. La base imponible se constituye por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con el impuesto, menos los costos, gastos y deducciones imputables al ingreso. La tarifa general de impuesto a la renta para las sociedades es del 25%, y la tarifa se incrementa en 3 puntos porcentuales cuando la propiedad del capital pertenezca a un titular residente en un paraíso fiscal o una jurisdicción de baja o nula tributación, como se dice en Argentina, o cuando la sociedad no haya cumplido con el deber de informar su composición accionaria hasta el 30 de enero de cada año. La tarifa del 28% de impuesto a la renta aplica a toda la base imponible cuando el porcentaje de participación de los accionistas o socios bajo los conceptos mencionados anteriormente sea igual o superior al 50%. Cuando sea inferior, la tarifa incrementada aplicará sobre la parte proporcional de la base imponible que corresponda a dicha participación. El nuevo régimen impositivo para las microempresas, cuyos ingresos deben ser hasta $1 millón, previsto en la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, cubre los impuestos a la renta, el impuesto al valor agregado, al IVA, y el impuesto a los consumos especiales. No podrán acogerse a este régimen los contribuyentes cuyas actividades sean de construcción, urbanización, loteo y similares, los servicios de transporte terrestre público de pasajeros, transporte internacional de pasajeros a través de sucursales extranjeras, couriers, explotación y transporte de recursos naturales no renovables, comercializadoras de combustible, instituciones financieras y sociedades tenedoras de acciones, contribuyentes sujetos a regímenes impositivos simplificados u otro régimen similar, y aquellas profesiones liberales, como los servicios profesionales, notarios, registradores, y los trabajadores en relación de dependencia. Los contribuyentes sujetos a este régimen pagarán el impuesto a la renta aplicando una tarifa del 2% sobre los ingresos brutos del ejercicio fiscal. Y los contribuyentes estarán obligados a emitir y solicitar comprobantes de venta, llevar la contabilidad, presentar declaraciones de impuesto a la renta, IVA e impuesto a los consumos especiales, conforme a lo previsto en la normativa tributaria aplicable. En el caso de IVA y del impuesto a los consumos especiales, la declaración se realizará en forma semestral, ya no mensual, y no serán agentes de retención del impuesto a la renta ni del IVA, excepto en la importación de servicios. Su permanencia no puede ser mayor a 5 ejercicios fiscales, y si sus ventas no sobrepasaron los $300.000 en el año. Posteriormente se sujetarán al régimen general u otro régimen tributario aplicable. El SRI, el Servicio de Rentas Internas, publicará en su página web hasta el mes de septiembre de cada año el catastro de los contribuyentes incluidos y excluidos de este régimen. Existen deducciones especiales. La legislación ecuatoriana establece que para poder obtener la base imponible de impuesto a la renta de las empresas podrán aplicar las deducciones previstas en la norma.
En general, se deducirán los gastos e inversiones que se realicen con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos. En particular, podemos mencionar los siguientes: de descuento del 10% en la tarifa de impuesto a la renta sobre el valor o porcentaje que se decida reinvertir en utilidad. Descuento del 100% adicional en los gastos generados por el incremento neto de empleados. Descuento del 150% adicional del gasto por sueldos y beneficios pagados a empleados con discapacidad. Deducción del 100% de gastos de viaje en el primer año a declarar. Y amortización de pérdidas hasta 5 años impositivos siguientes sin exceder en cada periodo el 25% de las utilidades obtenidas. Ahora vamos a hablar de la normativa creada para impulsar las inversiones. Desde finales de los años 90, Ecuador ha venido trabajando en una serie de regulaciones con incentivos fiscales y aduaneros, creando un escenario idóneo para el inversionista, contando así con estabilidad, previsibilidad jurídica, incentivos tributarios y mecanismos seguros para la resolución de controversias. El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPSI, promulgado en diciembre del 2010, es el marco normativo que impulsa e incentiva las inversiones productivas y la generación de empleo de calidad a través de la aplicación de los incentivos tributarios. Por su parte, la Ley de Fomento Productivo tiene como objetivo considerar a la atracción de inversiones como una política de Estado, además de ampliar los incentivos COPSI. Se ha establecido un listado de sectores priorizados que han ido ampliándose con los años para la exoneración del impuesto a la renta. Por regla general, las sociedades que se constituyan a partir de la entrada en vigencia del COPSI, así como también las sociedades nuevas que se constituyeren por sociedades existentes para realizar inversiones nuevas y productivas, gozarán de exoneración de impuesto a la renta durante 5 años, contados desde el primer año en que se generen ingresos atribuibles directa y únicamente a esa nueva inversión, siempre que estén fuera de las jurisdicciones urbanas de Quito y de Guayaquil. Por otro lado, con la Ley de Fomento Productivo se amplía la exoneración de impuesto a la renta de manera como se puede observar en el cuadro. Exoneración por 12 años para inversiones ejecutadas en sectores priorizados fuera de las áreas de Guayaquil y Quito. Exoneración por 8 años para inversiones realizadas en las áreas urbanas de Guayaquil y Quito. Exoneración por 15 años en el caso de sectores industriales, agroindustrial, agroasociativo dentro de los cantones de la frontera. Y exoneración de 15 años para inversiones en industrias básicas y 5 años más si se ejecuta en cantones fronterizos, siempre y cuando generen empleo neto. Cabe destacar que los beneficios de la Ley de Fomento Productivo pueden ser aplicados por sociedades constituidas previo a la vigencia de dicha ley, y su exoneración será de manera proporcional al valor de las nuevas inversiones productivas. Evidentemente, estas exoneraciones establecidas en la ley vuelven atractivas las inversiones en el Ecuador, y las compañías existentes pueden bajar proporcionalmente puntos porcentuales en el pago de impuesto a la renta por las nuevas inversiones realizadas. También, y a fin de reactivar la economía de Manabí y Esmeraldas afectadas por el terremoto del 2016, las inversiones en los sectores priorizados realizados en esas provincias tendrán exoneración del impuesto a la renta hasta por 15 años, y de ser inversión en el sector turístico hasta 5 años de exoneración adicionales, o sea, 20 años. Los sectores priorizados del COPSI lo podemos ver en esta lámina, que son los petroquímicos, farmacéuticos, alimentos frescos, congelados y procesados, cadena forestal y agroforestal y sus productos asociados, la biotecnología, software aplicado, servicios logísticos, metalmecánica, energía renovable, turismo, radio, TV y celulares, productos químicos, productos cerámicos,
prendas de vestir y textiles, cuero y calzado, electrodomésticos, sustancias químicas básicas, plaguicidas y productos de uso agropecuario, jabones, detergentes, perfumes y preparados de tocador, productos de cemento. La Ley de Fomento Productivo también contempla que por medio de contratos de inversión, el empresario garantice sus inversiones nuevas y productivas y generadoras de nuevo empleo directo. Este beneficio está dirigido a inversores de más de $1 millón que generen nuevos empleos. Estas inversiones con contrato firmado tendrán derecho de exoneración del pago de impuesto a la salida de divisas en los pagos realizados al exterior por conceptos de importación de bienes de capital y materias primas y por distribución de dividendos por sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas en Ecuador. Los pagos al exterior por distribución de dividendos están exonerados del impuesto a la salida de divisas siempre que se reinviertan el 50% de las utilidades de la empresa. Dichos dividendos serán ingreso exento de impuesto a la renta y aplica siempre que la empresa aumente su capital y que informe su estructura societaria. Este beneficio no es aplicable a las instituciones financieras. La Ley de Fomento Productivo también elimina el anticipo de impuesto a la renta. Asimismo, establece la exención del impuesto a la renta aplicable a las utilidades que generen las acciones y las participaciones de capital. Y establece un impuesto a la renta único con tarifa progresiva para la utilidad generada por la enajenación de acciones de conformidad a la siguiente tabla. Exceso de hasta $20.000, 0% de impuesto a la renta. De $20.000 a $40.000, el 2% de impuesto a la renta. De $40.001 a $80.000, el 4% de impuesto a la renta. De $80.001 a $160.000, el 6% de impuesto a la renta. De $160.001 a $320.000, el 8% de impuesto a la renta, y de $320.001 en adelante, el 10% de impuesto a la renta. En lo que respecta a la materia, también la Ley de Fomento Productivo establece la exención de impuesto a la renta generada por la venta de acciones en empresas o fideicomisos cuya actividad económica exclusiva sea en la inversión en activos inmuebles. Se incrementa del 1 al 5 el techo de deducción para el cálculo de impuesto a la renta para las micro, pequeñas y medianas empresas que inviertan en capacitación técnica, productividad y promoción comercial. Para el sector exportador y turístico se podrán deducir hasta el 100% de los costos y gastos destinados a la promoción y a la publicidad. En lo que respecta a la materia laboral y de seguridad social, toda empresa, sea nacional o extranjera, tiene que cumplir con sus obligaciones laborales. Su primera y más importante obligación es afiliar al empleado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con el pago del 11,15% y el pago de los fondos de reserva. También tiene la obligación de pagar el 13º y 4º sueldo, debe liquidar las utilidades a los trabajadores, inscribir el contrato de trabajo en el Ministerio de Relaciones Laborales y registrar a los trabajadores nacionales y extranjeros en el Sistema Único de Trabajo, el SUT. Por último, es importante destacar que las personas extranjeras que deseen trabajar en el sector privado en el Ecuador no requieren autorización laboral, incluidos los artistas extranjeros que realizarán un evento. Sin embargo, deberán contar con el registro del contrato en el Ministerio de Relaciones Laborales. Bueno, hasta aquí hemos terminado con nuestra presentación.
Como verán, Ecuador tiene muchas ventajas para las inversiones extranjeras, con grandes beneficios e incentivos tributarios. No sé si, Erika, quieres agregar algo más o hacer alguna observación de la presentación. Adriana, no, me parece que no todo está claro y correcto. Si desean, o sea, si tienen alguna pregunta, alguna duda, estamos para, para despejar todas esas dudas. Están nuestros correos y ahí pueden preguntarnos tal vez si desean algo más detallado. Sí, los servicios de MONT Ecuador son los mismos que en todos los países de la región, donde tenemos oficinas propias que le proveemos a la empresa que desea constituirse, la representación legal, o sea, un profesional del estudio ocupa el cargo de representante legal de la compañía, le proveemos la administración tributaria y la contabilidad y le damos un domicilio legal para que el empresario pueda abocarse a la actividad comercial. También obviamente prestamos todos los servicios legales que la compañía requiera, como la confección de contratos comerciales, contratos laborales, y todo lo que es el apoyo en la parte de la participación en licitaciones, el back office, el payroll, la liquidación de nómina. Así que bueno, son los mismos servicios que prestamos en las oficinas de Chile, de Argentina y de todos los países donde tenemos oficinas, se prestan los mismos servicios y bueno, es una jurisdicción bastante prometedora y con el nuevo gobierno creo que va a tener sus grandes inversiones. No sé si coincidís, Erika, conmigo, pero creo que van a ir creciendo cada vez más. Perdón, la verdad con la dolarización y con la elección del nuevo presidente que tenemos en estos 4 años, la situación del Ecuador va a mejorar bastante y va a haber muchos cambios en beneficios de todas las inversiones, tanto nacional como extranjera. Claro, sí. Eso es lo que estamos viendo, por eso es que invitamos a los inversionistas y a los empresarios a instalarse en Ecuador, ya que es una jurisdicción que promete. Así que bueno, muchas gracias por participar, muchas gracias por asistir a este seminario. Vamos a seguir haciendo otros, presentando otros. Acá nos están haciendo una pregunta. ¿Cuáles son los sectores más prospectos al momento para la inversión extranjera? Prospectivos para la inversión extranjera. Erika, ¿vos me sabés ayudar con esa consulta que está haciendo Mercedes? Ya. Bueno, como Mercedes, buenas tardes. Como al principio de la presentación se les mencionó que en Ecuador nosotros tenemos las actividades económicas y los sectores más, se puede decir, más fuertes aquí en Ecuador es la industria de la manufacturera, la agroindustria, la explotación de minas. Esto de la explotación de minas en este año esto es como el auge ahorita en Ecuador, pero está yendo un poco lento, pero va avanzando. La construcción, la pesca, el transporte, los servicios en este momento tenemos, por esta situación de la pandemia, los servicios de tecnología de informática las TIC están siendo, es un servicio que está bastante aquí desarrollándose en Ecuador por este motivo de la pandemia y ¿qué más tenemos? Lo que es el cacao, entre otros sectores que son aquí muy importantes en Ecuador. ¿Alguna otra pregunta?
No sé si tenés otra pregunta para hacer, Mercedes. Hay grandes proyectos de infraestructura como autopistas para inversores privados. Bueno, esto de los proyectos de infraestructura, por lo regular, lo manejan los sectores públicos y privados, o sea, son proyectos mixtos, no solo privados, sino son públicos y privados. Por lo regular, cuando hacen un proyecto de esto, se les da, se participa en compras públicas y de acuerdo bien a las prefecturas o al Ministerio de Obras, se hacen los proyectos y aceptan inversión privada. Como les vuelvo y repito, son proyectos mixtos de inversión pública y privada, no solo privada. No, un gusto. Cualquier otra consulta que tengas, Mercedes, puedes escribirnos a los correos que están en la filmina, en la última filmina, a Erika, que es la gerente general de la oficina de Monte Ecuador, o a mí, y estamos felices de contestarte. Cualquier consulta que tengas adicional de materia tributaria, si querés profundizar sobre los sectores priorizados del COPSI o la ley de fomento productivo, bueno, cualquier otra consulta adicional estamos a tu disposición para responderla y poder colaborar en tu llegada a Ecuador. ¿Alguna otra consulta? Mont Group da 2 veces por semana aproximadamente seminarios, webinars, a través de este medio, sobre los distintos países, en los distintos países donde tenemos oficinas. Así que seguramente este webinar se repetirá. Erika la semana pasada dio uno sobre las empresas de tecnología. Los pueden ver en nuestra página web, la parte de webinars. Ahí se pueden volver a ver todos los seminarios que se presentan. Los invito a verlo porque es bien interesante sobre las empresas de la tecnología de la comunicación. Si tienen alguna otra consulta, si no, damos por concluido el webinar y les agradecemos su asistencia. Bueno, Erika, te agradezco mucho que hayas estado, que me hayas acompañado y esperemos volverlo a repetir. Y bueno, que los empresarios lleguen a Ecuador y puedan realizar sus negocios en forma próspera. Muchas gracias. Ya no te preocupes, igual fue un gusto haber compartido contigo, Adriana. Y ya saben que nosotros, como Adriana les comentó, estamos a las órdenes para cualquier duda que tengan. Gracias a todos. Que tengan Gracias a todos. Cuídense. Un buen día. Hasta luego. Hasta luego.